L'altre tema és la llengua, o més ben dit, les llengües. A Aragó hi conviuen 3 idiomes, 2 d'autòctons, el català de la Franja i la Fabla del Pirineu, i un d'imposat, el castellà, però que ha esdevingut la llengua majoritària. Per alguns sectors nacionalistes aquest és un altre problema per afegir els problemes, ja que la dispersió idiomàtica dificulta encara més l'articulació com a país. Per altres sectors, en canvi, és aquesta dispersió la que defineix primerament Aragó com una terra diferent. Había cosas que no sé decir en castellano. Y cuando yo me siento yo y cuando yo estoy con yo, no sé hablar en castellano y escribir no sé tampoco. Ahora, a posibilidad de escribir en aragonés, cual quiero decir lo que siento, yo el unícano o castellano no me sirve o catalán. Y cuando estoy solo y cuando pienso y cuando me cabrello y cuando me enrabio, pues pienso y hablo en aragonés. Por eso escribo en aragonés. O castellano, que hay una fabla no pasa autóctona y es forana, que se lle impuesta de muchas añadas de luita contra el aragonés, o que ha feito retacular, y pues y también o catalán de Aragón, que es un tipo de catalán dialectal de la Franja Oriental, pero que lleva la autóctona, y siempre se ha charrado así, y pues el aragonés, que también es una fabla autóctona, y que hoy se limita, se muga a la redolada o al territorio del Alto Aragón, que lle en Donaxé en las primeras, digamos, sobre los siglos 8 a 10 en la Edad Media. La mayor parte de la cultura que está haciendo hoy por hoy en Aragón es una cultura hecha en castellano, vehiculada a través del castellano y que muy difícilmente se puede convertir en una cultura en aragonés. Supongo que te refieres a esas personas que reivindican la fabla como lengua que tenemos que hablar todos, o esas personas que a lo mejor no te refieres, pero te las voy a decir yo, que piensan que el auténtico regionalismo es que, por ejemplo, la longaniza de Aragón es lo mejor y que los huevos de Aragón son lo mejor, y que lo más maravilloso de las virtudes humanas es la nobleza baturra. Oye, allá ellos, ¿no? A mí eso no me conduce a nada. A mí eso me resbala por los dos lados. Una fabla ye viva si sirve, si ye útil. Si no, es muy difícil que pueda vivir en una sociedad actual. Por eso, en el proceso de renaixedura o de recuperación del aragonés, o que más nos cal tratar de modernizar, probar de hacer una fabla moderna, urbanizarla, hacerla más útil.